Bueno, hermanos, en el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Es el tema de arveja, la alberja, perdón. Y en esta oportunidad, Paola va a tener la presentación. Entonces, comenzamos hoy con la alberja. Ya puedes comenzar, Paola. Bueno, papá, me dice si me escuchas bien. Sí, señor, me dice si me escuchas bien. Bueno, buenas tardes Escuchando para bien. todos, hermanos y hermanas. Espero que estén muy bien. En esta tarde, como mi papá dice, vamos a estudiar sobre la alberja o arberja. De ambas maneras podemos decirlo. En el mundo contamos con 56 variedades comerciales de alberja. La mayoría son de origen de Estados Unidos. Como podemos ver, el 34% de las especies vienen de allá. Holanda tiene el 15% e Italia tiene el 13% de las especies de alberja. Todas ellas tienen características diferentes que van desde su color, desde su tamaño. Podemos ver que unas son amarillas, lisas, otras son verdes, lisas, otras son rugosas, el grano es como duro, más pequeño. Entonces podemos ver que cada variedad pues tiene su contextura, su textura diferente, rugosas, lisas, pero todas tienen unas características primordiales. ¿Y cuál es la característica primordial? Que son foliosas. ¿Qué quieren decir que son foliosas? Que ellas van adheridas a otra planta o a un tutor o a una pita, caulla, como lo podemos ver en la imagen. Aquí en nuestro país, en Colombia, donde estamos mi padre y yo, es el cultivo de mayor importancia después del frijol. Aquí en Colombia, en el departamento de Nariño, es el primer productor de alberja. Vamos a ver las partes de la planta. Si voy muy rápido, me pueden decir. Aquí vemos en la imagen, vemos las hojas, dos foliolos, quieren decir estas dos hojitas que podemos ver aquí. El estípulas es como donde se une la hojita con el tallo. Vemos el tallo, vemos el peciolo, que es este pedacito que sale del tallo y une las dos hojitas, que son los foliolos. Y aquí en el extremo podemos ver el zarcillo terminal. Este zarcillo terminal es el que se va a adherir a otro palito, a una pita o algo donde él se pueda como trepar en otras plantas. Aquí miramos las flores de la alberja. En unas especies las vemos blancas, en otras las vemos como color morado azuloso. Aquí podemos ver las vainas, la estípula, los foliolos, que son las dos hojitas, y los tallos. Las flores de las alberjas son bisexuales. ¿Qué quiere decir que son bisexuales? Que tienen dos órganos femeninos y el masculino. Partes de la flor de la alberja: pétalos, el sépalo, el estilo, el estigma, los ovarios, los óvulos, los estambres, el antera, los filamentos y el polen. Eso es lo que hace parte de una flor de alberja. Como podemos ver aquí, en la antera es donde se produce el polen, que viene a ser como el órgano masculino de la flor. Ellos producen el polen, perdón, y por el estigma, que es como un tubito, este tubito amarillo que podemos ver aquí, entra el polen al ovario. Y aquí en el ovario es donde se produce la fecundación y podemos ver que sale la vainita de alberja. Vamos a ver, aquí, esta vainita. Después de que el polen entra al ovario y se hace la fecundación, entonces podemos ver ya la vainita de la alberja. La alberja es una planta herbácea. ¿Qué quiere decir herbácea? Que no tiene
débil, no es fuerte, con una capacidad para fijarse a otras plantas o estructuras, lo que le decía, mediante zarcillos, lo que vimos, la parte terminal después del foliolo. Esta característica le permite trepar. Aquí podemos ver que está trepando por estas piticas, no sé si alcanzan a verlas o caullas, no sé cómo le dirán donde ustedes viven, pero vemos que ellas trepan. Esa es como lo que identifica la planta de la alberja. Ellas son trepadoras. Es un cultivo de un alto valor nutricional, tanto para nosotros como los humanos, como para el suelo, porque lo utilizan como un abono verde. Aquí podemos ver estos nódulos que ellas poseen en sus raíces. En estos nódulos, ellas fijan nitrógeno al suelo, mejorando la fertilidad del suelo. Entonces, en muchas partes, en muchos países, lo utilizan como abono verde, cultivan a gran extensión con una diferencia, que no la amarran ni la cuelgan, simplemente dejan que la alberja nazca, que tenga un tamaño donde ellos están observando el suelo y mirando cómo están los nódulos. Depende del tamaño del nódulo, entonces cortan la alberja y hacen con eso un abono verde. La entierran nuevamente en la tierra y dejan que ella se pudra allí. Aquí podemos ver la planta, las raíces de la alberja con los nódulos que acabamos de ver, donde ellas están, ¿qué están haciendo? Tomando nitrógeno gaseoso del aire y hacen una simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Un intercambio que establecen las raíces de la alberja con las bacterias del género Rhizobio que viven en el nódulo. El honguito, podemos decir así, o la bacteria Rhizobio, ella vive dentro del nódulo y hace el intercambio gaseoso y eso es lo que fija el nitrógeno en la tierra. ¿Quieres explicar algo más, papá, tú, acerca de eso? Habíamos visto ya en el curso ¿O les quedó claro? de agricultura eh, para principiantes, la simbiosis que hay entre las Ok, bacterias y la raíz, donde hay ok. intercambio. El uno le introduce nitrógeno y el otro también, la bacteria también Ujú. se alimenta del azúcar que le brinda la planta a través de las raíces. Ok, papá. Entonces aquí podemos ver una planta de alberja pequeña, está apenas empezando su desarrollo, vemos sus raíces, vemos que tiene como raíz principal, que se llama raíz pivotante, que aquí la podemos ver larguita, y las que veíamos aquí son como las raíces secundarias. Tiene secundarias y terciarias. El sistema radical de la mata de alberja nos presenta una raíz pivotante, esta que podemos ver aquí, la larga, que ella puede alcanzar hasta 50 o 70 centímetros de profundidad. Y desarrolla numerosas raíces secundarias o laterales, las cuales a su vez se cubren de finas raíces terciarias. Son como unas vellosidades pequeñitas. Aquí podemos mirar. Si tenemos un suelo suelto, arenoso o arcilloso, pues depende del suelo que tengamos, así va a ser la profundidad de la raíz de la alberja. Aquí vemos un granito, una semillita de alberja apenas germinando, empezando a nacer. Vamos a mirar el clima que le beneficia al cultivo de la alberja. La alberja es un cultivo de clima templado, algo húmedo, que se adapta al frío, a temperaturas bajas durante su germinación y primeros estados de la planta. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella puede adaptarse a climas fríos, pero siempre y cuando sean como la temporada de frío, cuando ella esté germinando o en los primeros periodos de la planta, que todavía no esté en floración, porque si la planta está en floración y hay temperaturas bajas o heladas, nos va a perjudicar el rendimiento de nuestra cosecha. Posteriormente, en las sucesivas etapas vegetativas, o sea, después de que ya haya germinado y ha crecido un poquito, requiere mayor temperatura.
antes de que empiece su, digamos, su capacidad de florecer. Ella necesita que la temperatura vaya aumentando. La temperatura óptima de la alberja está entre los 13 y 18 grados centígrados y la media es de 21 grados centígrados. O sea que yo puedo o ustedes pueden producir alberja hasta los 21 grados centígrados con unos buenos desarrollos radicular de la planta y una buena producción de alberja. Eh, una, un compañero mío me contaba que él cosechó alberja en su finca que es de 25 grados centígrados, pero la cantidad de alberja que cosechó no es como la óptima que uno esperaría. Merma la cantidad de alberja que van a recoger a más alta sea la temperatura que ustedes tengan. Las heladas, ¿qué quieren decir las heladas? Muchas veces, no sé en los países donde ustedes están, pero aquí nosotros en Colombia, más que todo las horas de heladas son de 3 de la mañana de la madrugada a 5 de la madrugada. Es donde aquí en Colombia se producen las heladas, que es que bajan los vientos fríos del Atlántico o del Pacífico, llegan a nuestros cultivos y nos producen lo que estamos viendo en la imagen, quema nuestro cultivo. Entonces vemos que las heladas nos repercuten en el cultivo porque nos queman las primeras hojitas, dejándonos simplemente lo que son las extremidades de la planta, pero eso nos produce merma en floración y en formación de vainas porque la planta no se va a desarrollar de una manera óptima. Las temperaturas muy altas también causan decaimiento. ¿Qué es decaimiento en la planta? Que se ponen como débiles, las van a ver de un color como amarilloso y sus hojitas van a ser como blanquitas y a la vez van a ser fáciles de quebrar porque van a tener un decaimiento porque no van a tener suficiente cantidad hídrica como vamos a ver adelante. Entonces ya vimos que la temperatura óptima para la producción de alberja es entre los 13 y 18 grados centígrados. No quiere decir que no se vaya a poder producir en una temperatura un poquito más alta, sino que la cosecha va a ser menos rendidora. Ahora vamos a ver la altitud. La alberja es un cultivo que requiere horas de sol diarias. No es que, no, como me dijeron que podía aguantar un poco de helada o de frío, entonces no necesita de sol. No, toda planta necesita sol. Se desarrolla bien el cultivo en pisos térmicos fríos medios, con alturas que oscilen entre los 1700 y 2800 metros sobre el nivel del mar. Quiero compartir con ustedes algo allí. Yo vivo en el Quindío, es una zona donde llueve casi todos los días. Yo en este momento donde vivo estoy a 1640 metros sobre el nivel del mar y yo siembro alberja, pero como tengo una ventaja de que aquí llueve todos los días y la tierra es como franco arenosa, no se encharca, yo aquí produzco alberja y lo que hace que mi alberja me produzca de una manera rendidora. Yo siembro, por ejemplo, una libra de alberja y puedo estar recogiendo 100 libritas de alberja en cáscara. Entonces, más que todo, uno mira es que la alberja me aguanta tanto lo frío como lo caliente, sino que lo que siempre mi papá les ha dicho, vamos a sembrar poquito y vamos a empezar nuestro laboratorio. Por ejemplo, a mí me decían, no, estás en un clima donde no te va a dar alberja, pero yo en este momento produzco alberja aquí donde estoy. Vamos a ver los requerimientos hídricos de la alberja. ¿Qué cantidad de agua necesita? La alberja es un cultivo que requiere de 250 a 380 milímetros de agua distribuido. ¿En qué etapas? En etapa de crecimiento y floración. Cuando decimos etapa de crecimiento, queremos decir que es la etapa de donde sembramos y empieza la germinación de la planta hasta que tiene como una altura de 35 centímetros. Ahí es un
periodo crítico donde nuestra alberja necesita agua todos los días, digámoslo así, pero no en una cantidad donde se nos encharque, sino donde ella pueda absorber por sus raíces y tener la cantidad de agua que ella necesita. Pero yo quiero que les quede claro cuáles son los dos periodos donde ella más necesita el agua. Es el periodo de crecimiento y de floración. Ese es el momento donde ella más necesita el agua. En germinación hasta prefloración requiere el 60% de agua y en floración requiere un 90%. Entonces aquí podemos ver que en el momento que más necesita el agua es cuando está en floración. ¿Para qué? Para que estas florecitas puedan, digamos, ser fecundadas, cuajar y terminar en la vainita que va a ser lo que nosotros vamos a recoger. Es un cultivo sensible al exceso de humedad. ¿Por qué? Porque el exceso de humedad puede traernos hongos, enfermedades a nuestra planta, que eso nos puede traer grandes problemas en nuestro cultivo. Aquí vemos un cultivo de alberja. Este que ustedes están viendo aquí en este momento es cultivo de alberja aquí en mi finca. Las plantas de alberjas tienen un desarrollo de 0.76 a 1,50 metros de altura. Depende de la variedad que usted siembre de alberja. Recuerde que contamos con 56 variedades. Hay piquinegra, hay amarilla, hay verde. Entonces, ya sabes, depende de la variedad que ustedes siembren, pues así va a ser la altura de la alberja. Aquí en la que ustedes ven, la mía solamente alcanzó 90 centímetros de altura porque no es una alberja con características altas, sino que es la piquinegra, entonces alcanza de 90 centímetros a 1 metro de altura. Las plantas de alberjas tienen flores blancas y unas cuantas lilas que yo les decía. Las vainas van de 5.3 a 8 centímetros de largas. En cada vainita tienen de 4 a 7 semillas, que son granos redondos de color verde claro. Aquí vamos a ver los suelos. Si voy muy rápido, me dicen, o si tienen alguna pregunta, bien puedan. Vamos a ver el tipo de suelos que nos van a ayudar en el cultivo de la alberja. La alberja requiere una tierra suelta y ligera. No es muy exigente en cuanto a la materia orgánica, pero sí le gusta que el abono que le administremos sea rico en cal dolomita. Recuerdan que cuando mi papá nos explicaba sobre el pH del suelo, vimos que la cal dolomita nos sirve para bajar la acidez del suelo. Entonces, la alberja no le gusta terrenos ácidos, le gustan los terrenos sueltos y ligeros, no le gustan los terrenos arcillosos. Vimos con mi papá que cuando teníamos terrenos arcillosos que son compactos, podíamos hacer enmiendas con arena o con suelos más ligeros para así mejorar la textura de nuestros suelos. Aquí vamos a ver la textura que ellas prefieren. Prefieren los suelos franco-arenosos. Si tuviéramos ese suelo ideal en nuestras fincas, pues pudiéramos sembrarlo, porque le gustan esa clase de suelos. Pero recordemos lo que mi papá nos había enseñado, podemos mejorar nuestro suelo. Si yo tengo un suelo arcilloso, puedo hacer enmiendas de arena y puedo mejorar mi suelo. Los suelos sueltos y profundos con una capacidad para retener humedad y que contengan algo de materia orgánica. No es como otros cultivos que requieren de mucha materia orgánica, no. Pero tampoco es que como no requiere, entonces no le voy a echar al suelo materia orgánica. Los suelos arcillosos y excesivamente húmedos nos traen problemas para nuestro cultivo. Este es un suelo arcilloso que a simple vista lo podemos ver. Entonces, estos suelos nos van a traer problemas a nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque estos suelos no tienen capacidad alta de drenaje. Ellos encharcan el agua y al encharcar el agua, pues nos va a traer problemas de hongos en nuestro cultivo.
Si tenemos suelos arcillosos, podemos hacer enmiendas, lo que les estaba diciendo, de arena, de materia orgánica, de compost, abonos verdes, y así podremos mejorar las características del suelo, de la textura del suelo. Vamos a ver el pH, que es beneficioso para el cultivo de la alberja. No le gustan ni toleran los suelos ácidos, muy ácidos. Debemos vigilar el pH, que no sea inferior, o sea, que no sea menos de 6.5, y el ideal sería ese, 6.5. Si yo tengo un suelo con un pH de 6, un pH de 0.5, 5.5 o 5, la alberja no le va a gustar. Desde que usted la siembra, usted va a ver que ya va a empezar a germinar, pero se va a tornar como amarillosa. ¿Por qué? Por el pH. Entonces muchas veces nosotros sembramos alberja y decimos, ay, ¿por qué mi cultivo está amarillo? Si estoy cuidando el agua, no le eché casi materia orgánica, le eché apenas lo que necesito, pero no hice prueba de pH, entonces no sé. Y puede ser el problema, puede ser que mi pH no sea el ideal, que debe ser 6.5, sino que el suelo tiene un pH ácido. Podemos sembrar en suelos con un pH inferior, hasta el 5.5, ahí lo podemos sembrar, y 7.8, pero el desarrollo de la planta y su rendimiento van a ser inferiores en cuanto a desarrollo vegetativo de la planta como a producción. Cuando mi papá y yo les decimos el pH básico, el pH óptimo, ¿qué queremos decir con eso? Que es el pH que ellas más les gusta y donde mejor se van a desarrollar. Con eso no queremos decir que es que no lo podemos sembrar en otra clase de pHs que tenga el suelo. Sí lo podemos hacer, pero siempre recordando que el desarrollo de la planta y el rendimiento en producción va a ser menor, va a ser inferior, porque no está en el suelo ideal que ellas requieren. Vamos a ver. En general, cuando tenemos suelos con pH menor de 6.5, que son los ácidos, nos encontramos con que estos suelos tienen deficiencia de calcio, fósforo y tienen toxicidad de manganeso, zinc y aluminio. Esas son unas de las características de un suelo ácido. Entonces, muchas veces para corregir eso, ¿qué hacemos? Agregamos la cal, que es rica en calcio. También podemos agregar cáscaras de huevo, podemos agregar cal dolomita, roca fosfórica, y así podemos mejorar el pH de nuestro suelo. De 7 hacia arriba, el 7 es el neutro, y del 7 hacia arriba vemos que ya son suelos alcalinos. Pero recordemos que la alberja no le gustan son los suelos ácidos, del 6.5 hacia abajo. Estos suelos los denominamos suelos ácidos, los que son de 6.5 hacia abajo, los cuales tienen micronutrientes para que las plantas los absorban. Tienen hierro, manganeso, tienen zinc, tienen boro, tienen cobre, tienen molibdeno, cloro, pero ¿qué pasa con ellos? Tienen deficiencia en los macronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre. Entonces, como pudimos ver, en los suelos ácidos vamos a encontrar hierro, zinc, boro, cobre, molibdeno, cloro, pero vamos a encontrar insuficiencia o deficiencia de los macronutrientes. Y la alberja requiere de macronutrientes en cantidades como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, tengamos eso presentes. Y vemos un cultivo de alberja. Vamos a ver cuál es lo que ellos requieren nutricionalmente. Es una planta exigente en demanda de nitrógeno por el alto contenido de proteína que contiene su grano. Entonces, debemos llevarnos eso en nuestras mentes. La alberja requiere un abono rico ¿en qué? En nitrógeno. ¿Por qué? Por la demanda que ella tiene de nitrógeno para producir los granitos, que son ricos en proteína. Siguiéndole el potasio, luego el magnesio, el calcio, el fósforo y en una menor cantidad el azufre. El nitrógeno
Es necesario para formación de proteína y follaje. Follaje quiere decir que la veamos así, llenas de foliolos, de hojitas, en gran cantidad y de un color verde que llame la atención a nuestros ojos. Eso es lo que hace el nitrógeno y que estas vainitas estén formadas con los granitos por dentro que vienen de 4 a 7 pepitas ricas en alta proteína. El potasio. ¿Para qué le ayuda el potasio al cultivo de la alberja? Él participa en diferentes procesos del metabolismo y la resistencia de la planta a fenómenos adversos. ¿Cómo así fenómenos adversos? Plagas, enfermedades, hongos. El potasio ayuda a que la planta sea fuerte y resistente a ellos. El magnesio es la clave para la fotosíntesis en la alberja. Toda planta que sea viva y de color verde siempre vamos a ver presente la fotosíntesis en cada una de ellas. El fósforo participa en la distribución de energía en la planta y en la formación de raíces. Casi siempre toda planta que nosotros sembremos, si queremos que tenga un buen desarrollo, digámoslo así, radicular, necesitamos siempre tener fósforo presente en nuestro abono para que puedan desarrollar una raíz fuerte. El calcio actúa sobre la asimilación del nitrógeno, esencial para el llenado de vainas. Muchas veces cuando tenemos suelos ácidos carentes de calcio, ¿qué va a pasar? Nuestra vainita de alberja no va a tener ni 7 ni 8 granitos, solamente va a tener 2 o 3 granitos de alberja y cuando la abrimos, el granito es pequeñito, de un color como un verde pálido y aparte de eso su tamaño va a ser diminuto. Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué? Ay, sí, yo le eché abono, pero quizás a su abono le faltó calcio. Entonces, por eso vemos cada uno de ellos para qué nos sirve. Azufre, para la actividad enzimática de la planta. El azufre le ayuda a la planta a desarrollar enzimas, las cuales pues se van a ver que reflejadas en la cantidad de granos que produzcan. Aquí vemos alberja que tiene apenas 10, 12 días de germinada. Aquí yo tengo un amigo que trabaja con la Federación Nacional de Cafeteros, entonces él me decía que haciendo análisis a nuestro suelo, pues él nos va a ayudar el análisis de suelo para saber las deficiencias que tengamos en nuestros suelos. Cada vez que nosotros podamos hacer un análisis de suelo, sería mucho más factible para nosotros saber qué deficiencias tiene el suelo y cómo podemos tratarlo. Entonces aquí miramos la tabla de los macronutrientes. Aquí vemos el nitrógeno, la alberja necesita un 150 kilos por hectárea. Aquí yo lo tengo en hectáreas, pero ustedes pueden sacar el cálculo. ¿Cuánto necesitan? Vemos que lo que más necesita es el nitrógeno. El potasio necesita un 70 kilos por hectárea, de magnesio requiere 40 kilos por hectárea, del fósforo requiere 20 kilos por hectárea, de calcio vemos que también requiere un poquito más, que son 90 kilos por hectárea, y de azufre vemos el 20% de kilos por hectárea. Entonces podemos ver que los que más necesita es nitrógeno y calcio. Vamos a ver la rotación de cultivos que nosotros podemos hacer con la alberja. Vimos que la alberja es fijadora de nitrógeno y se utiliza como abono verde. Nosotros podemos sembrar alberja, después de que sembremos alberja podemos sembrar soya, luego podemos sembrar maíz y girasol. Y así vamos mejorando el rendimiento de cosecha en los cultivos. Como la alberja es fijadora de nitrógeno, y la soya también es fijadora de nitrógeno, a mí, después de que yo saque de un terreno estos dos cultivos, me va a quedar un terreno rico en nitrógeno, voy a tener suficiente nitrógeno y mi cosecha de maíz va a ser más favorable, más rendidora, porque ya la alberja y la soya fijaron nitrógeno en el suelo. Entonces así podemos ver de que al rotar nuestros cultivos mejora
las expectativas de la producción de nuestras cosechas y podemos ver que nuestros suelos van mejorando. Vamos a ver las labores culturales que vamos a hacer antes de sembrar un cultivo de alberja. Vamos a ver cómo podemos preparar el terreno. Preparación del terreno para la alberja. Vamos a limpiar el terreno de las malezas, arbustos. Vamos a arar el terreno completo si es un suelo duro y compacto, altamente arcilloso. Porque si tenemos estos suelos, ya vimos de que ellas requieren un suelo ¿qué? Un suelo que vaya suelto y que tenga una profundidad. Yo aquí cuento con algo, que mi suelo no es arcilloso. Entonces yo no pico todo el terreno como tal. Yo simplemente hago un trazo de, yo aquí le digo como una hilera, un surco y solamente pico el surco, no tengo que picar todo. Pero aquí vemos que se está picando todo. ¿Por qué? Porque necesitamos un suelo suelto y con una profundidad de 60 centímetros. Si yo tengo un suelo suelto, ella va a poder, la planta de alberja va a poder meter su raíz pivotante a 60 o 70 centímetros de profundidad. Lo mínimo que vimos que puede alcanzar son 50 centímetros de profundidad. Espérenme un momentico. Me quiere descargar el computador. Entonces vemos que limpiamos todo el terreno de malezas. En muchos cultivos que hacen las personas no limpian totalmente el terreno, sino simplemente las calles o los surcos por donde van a trazar. Pero para mí es preferible que lo limpien todo para que cuando la plantita de alberja germine, pues no tenga como monte alrededor. Si contamos con un suelo suelto, franco arenoso, solo picaremos los surcos donde sembraremos. La preparación del terreno de la alberja. La alberja se siembra en surcos, aquí podemos ver los surcos, estas hileras, las cuales les vamos a agregar abono orgánico. Vamos a revolverlo con la tierra y quedará listo para la siembra. ¿Por qué lo hacemos como por surcos o por calles? Para que nos quede más fácil poder poner los tutoriales o los tutores donde vamos a amarrar la alberja. Porque si lo hacemos, supongamos en desorden, una matica aislada, una allí, otra allí, pues va a ser más difícil que nosotros le podamos poner los tutores para que ella se pueda trepar. Vamos a ver cómo vamos a sembrar la alberja. Aquí vemos que se está haciendo la siembra en manera de chorro. ¿Qué quiere decir chorro? Que va una semilla una tras de otra. Mi papá y yo utilizamos una manera de siembra. ¿Cuál es la manera que nosotros utilizamos de siembra? Esta que vemos aquí. Ponemos 3 o 4 semillitas en un huequito y de estas semillitas donde sembré 3, de este huequito donde sembré 3 o 4 semillitas, a una distancia de 25 centímetros voy a sembrar las otras 3 o 4 semillitas con una profundidad, digamos, de 20 centímetros. Voy a dejar la profundidad. ¿Por qué? Porque muchas veces si la dejo un poquito más encimada, va a llegar la paloma o va a llegar, no sé, los pajaritos que ustedes tengan que saquen la semilla y se la coman. Aquí se me la come la paloma, no sé dónde ustedes, qué será. Entonces, por eso la dejamos a esa profundidad de 20 a 25 centímetros y de matica a matica 25 centímetros. Aquí podemos ver que así están sembradas de 20 a 25. De calle a calle o hilera a hilera, que es esta la calle, se va a dejar de 70 a 80 centímetros. ¿Por qué dejamos esa calle? Porque es la manera más fácil donde nosotros podamos caminar para poder colgar la alberja, para poder hacer como las labores de aporcar, de abonar, si vamos a hacer otro abono, otra clase de abono, a fumigar. Entonces, esta es la calle por donde nosotros vamos a caminar y nos va a ser fácil poder hacer que nuestros
labores de cultivo. ¿Les quedó claro allí? Papá, ¿me escuchas? Estamos escuchando. Sí, escuchamos claro. Bueno. Entonces ahora vamos a ver la alberja. Ya vimos, bueno, muchas gracias. Ya vimos que hay 56 variedades de alberjas. A mí, preferiblemente, me gusta trabajar mucho con la pequinegra. ¿Por qué? Porque ella es resistente a enfermedades. Quizás ustedes en los países donde estén, ustedes pueden preguntar cuando van a los sitios donde venden las semillas, digamos tiendas de agros, pueden preguntar qué clase de semillas de alberja tienen resistentes a enfermedades y plagas. Aquí en Colombia nosotros manejamos varias variedades, pero a mí preferiblemente me gusta esta, la pequinegra. ¿Por qué? Porque es resistente a enfermedades. Se lleva a cabo la siembra cuando la temperatura del suelo alcance un promedio de 18 grados centígrados. Ese sería como el momento ideal para sembrar la alberja. No quiere decir que si no tengo esa temperatura ideal en el suelo no voy a sembrar. No, yo lo puedo hacer, no va a pasar nada, sino que si usted cuenta en el momento que usted dice, ay, bueno, hoy domingo voy a sembrar mi alberja y usted cuenta con esa temperatura en el suelo, sería mucho más fácil la germinación de la semilla. Va a ser antes de los 8 o 10 días de germinación. Entonces, si yo siembro con una temperatura menor en el suelo o una temperatura mayor, pues el proceso de germinación se va a demorar un poquito más. No quiere decir que no me vayan a hacer, sino simplemente que se demora unos días más. Vamos a ver cómo lo vamos a abonar. Aquí podemos ver de que a este cultivo no le echaron el abono en el momento cuando la fueron a sembrar, antes de sembrar, sino que esperaron a que la planta tuviera este tamaño de 20 a 25 centímetros y están abonando en pata el cultivo. ¿Qué quiere decir en pata? Cerca a la matica. Yo personalmente no me gusta abonar así. ¿Por qué? Porque muchas veces mi abono no pudo quedar bien, no le hice, supongamos, bien la etapa de compostaje por X o Y motivo y sembré y ese abono me puede llevar a que se produzca hongo en la pata de mi planta de alberja. Entonces, preferiblemente, no es que lo tengan que hacer así, sino que si quieren, pueden primero abonar el surco, como vimos anteriormente en las diapositivas, y ahí sí podemos sembrar. Pero si no, lo pueden hacer así. Ya vimos que debemos hacer análisis de suelos para saber si tenemos macronutrientes suficientes o micronutrientes y así podemos saber qué le hace falta a nuestros suelos. En términos generales, prepararemos un abono rico en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y azufre. La majada de la vaca nos va a dar el nitrógeno. La roca fosfórica nos va a aportar el fósforo. Las cenizas de árboles nos va a aportar el potasio. La cáscara de huevo nos va a aportar calcio y el azufre en polvo pues nos va a aportar azufre. Entonces yo al cultivo que vaya a sembrar, ese abono tiene que ir rico en cada uno de los elementos que ya vimos, nitrógeno, fósforo y potasio, calcio y azufre. ¿Qué puedo hacer? Al abono que mi papá nos explicaba, el boscachi, para poderlo hacer, o el compostaje, yo puedo agregarle de esto que les acabo de decir. Yo puedo agregarle una capa de majada de vaca, otra capita de roca fosfórica, otra capita de ceniza, cáscaras de huevo y azufre en polvo, y así ya mi abono va a salir listo para lo que mi alberja necesita. También podemos preparar el abono teniendo en cuenta el análisis de suelo, el cual nos va a decir si tenemos micronutrientes o macronutrientes suficientes o con deficiencias. Y así podremos aportar los elementos que le hagan falta a nuestro suelo. ¿Cómo vamos a fertilizar nuestra alberja?
Si tenemos deficiencia de micronutrientes, debemos aplicar el caldo super magro, que mi papá ya les enseñó a hacer, o que también está en el canal que mi papá tiene en YouTube. Entonces, recuerden, si tenemos deficiencia de micronutrientes, que ya vimos que los micronutrientes son cuáles: hierro, boro, cloro y los que vimos porque en ese momento se me escapa. Fertilización sólida y líquida. Sólida quiere decir el abono como tal, líquido es el que vamos a utilizar en nuestras bombas de aspersión. Entonces, un abono base, como su nombre lo indica, es el abono que se deposita en el lugar de la siembra antes de sembrar, el que le echamos a nuestro surco y lo revolvemos con la tierra. Ese es el abono base, con el que siempre debemos arrancar a sembrar un cultivo y especialmente el cultivo de la alberja. El abono adicional es el que le agregaremos a la planta alrededor de su tallo, como vemos aquí al joven y a la señorita, para que la raíz pueda absorberlo. Era lo que yo les explicaba. Hay muchas personas que no siembran con abono base, sino que simplemente después, a los 20 días o al mes de haber nacido la planta y germinado y tener esta altura, que es un promedio de 25-30 centímetros, hacen el abono. Para mí es como pérdida de tiempo, pero hay gente que lo maneja de esa manera. Entonces ustedes pueden mirar cómo les queda más fácil. También podemos hacer el cultivo, lo podemos sembrar en terrenos inclinados, de manera de media luna. ¿Qué quiere decir? El terreno de alberja, o sea, cultivos de alberja lo podemos hacer en terrenos planos, pero no simplemente en ellos. En terrenos con una inclinación podemos hacer surcos, pero no los vamos a hacer derechos, sino que vamos a respetar la inclinación del terreno. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera de media luna. Quiere decir que vamos como a redondear, como a llevar la forma de la inclinación del terreno. ¿Para qué? Para que la parte de encima de la planta siempre esté, que lo que nosotros abonemos aquí en esto, si el agua llueve y se nos corre un poquito, le caiga este otro surquito. Y el abono que tengamos aquí no se pierda, sino que estas plantas de esta hilerita de más abajo puedan absorberlo. Y así no perdemos nuestro abono. La dosis de abono depende del abono que le vamos a aplicar y la necesidad de la planta. Si es una planta de alberja, pues ya vimos que requiere nitrógeno y potasio son los que más requiere, y calcio. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros pues no tenemos la facilidad de hacer un análisis de suelo, pero sí debemos saber de que casi todas las plantas requieren macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, cuando utilizamos este método que vemos aquí, de que le están echando a cada plantica, el abono queda encima de la tierra para que éste se descomponga más rápido y no sea arrastrado por la erosión hídrica. Tenemos que taparlo. Ahí, en este momento, de este tamaño, haríamos como el primer aporque. ¿Qué quiere decir aporque? Tendríamos que coger tierrita de aquí, del alrededor de la planta, y se la acercaríamos con un asadón o con la mano, si es tierra suelta, a nuestra planta para que así quede tapado el abono, sea su proceso de descomposición más rápido, y si llueve, el agua no se nos vaya a llevar el abono y perdemos el abono. Y vemos el cultivo que está en un terreno un poco inclinado. La alberja requiere cantidad mínimas de abono adicional. Cuando yo siembro mi alberja con abono base, que fue antes de sembrarla, casi no necesito tener un abono adicional. Se efectúa antes de empezar la etapa de floración. Si yo voy a agregar abono adicional porque yo creo y pienso, o porque mi análisis de suelo me dice que mi suelo es muy escaso de materia orgánica de abono, entonces yo le voy a agregar a mi cultivo abono adicional, siempre tengo que tener en cuenta que lo voy a hacer antes de la etapa de floración,
¿Por qué? Porque cuando yo lo hago antes de la etapa de floración, pues el sistema radicular de la planta, las raíces, van a absorber el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y lo van a ¿qué? A mandar a la floración. Y yo voy a tener un cultivo con bastante flor y pues va a ser mayor el rendimiento de la producción de la cosecha. Pero cuando yo tengo un cultivo que está en floración y le echo el abono, pues va a ser como un poco perdido porque ya mi cultivo no va a tener la misma demanda de abono que tenía antes de que floreciera. Vamos a ver qué caldos o qué abonos líquidos, si queremos fumigar con abonos el follaje de nuestras plantas, ¿con qué lo podemos hacer? Con caldo super 4 o super magro, de acuerdo a la necesidad nutricional que tengamos. Aquí vuelvo y les repito, ¿quién nos va a decir la necesidad nutricional que nosotros tengamos de nuestro suelo? Ya sabemos que el análisis de suelos. El abono líquido lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos echar en la pata de nuestra mata o lo podemos hacer con aspersiones a las hojitas de nuestra alberja. Contamos con una gran variedad de abonos líquidos, los cuales podemos hacer y agregarle a nuestro cultivo, siempre y cuando el cultivo lo requiera y el estudio de suelos nos lo aconseje. Muchas veces nosotros pues no tenemos la facilidad de hacer el estudio de suelos, pero sí vamos aprendiendo a conocer nuestro suelo. Y como mi papá nos explicaba en clases anteriores, muchas veces podemos con diferentes plantas que nazcan en nuestros suelos saber qué clase de suelos tenemos. Por ejemplo, si tenemos en nuestros suelos nace mucho el helecho, no sé cómo se dirá en otros países, sabemos que es una planta que solamente se da en tierra o en suelos ácidos. Hay otra que se llama chipaca o panasia, le dicen también, y ella da en suelos que tienen un pH neutro o un poquitico más de neutro, 7.7, 7.5, pero sabemos que siempre esa planta se da en suelos donde hay una buena cantidad de abono orgánico, buena materia orgánica y son tierras fértiles, sabemos que dan eso. Entonces, muchas veces no tenemos la facilidad de hacer el examen, el análisis de suelo, pero por esas plantas podemos saber qué características de suelos tenemos. Entonces, cuando no tenemos necesidad de aplicarlo, debemos tener en cuenta que nuestro cultivo de alberja es preferiblemente debemos echar todo nuestro abono en el suelo antes de sembrar la semilla. Para mí sería lo más recomendable y lo más ideal es que hiciéramos el análisis de suelo, miráramos qué deficiencia tienen nuestros suelos y echar el abono base, lo que decíamos aquí en suelo, y revolver y ya no tener que abonar más. Sería lo más ideal. Este es aporque. Aquí vemos un cultivo. Este no es de alberja, pero de esta manera en que están aporcando aquí, es que nosotros vamos a aporcar nuestra alberja. ¿Qué es aporcar? Que de la calle de los 80, 90 centímetros que dejamos de calle de surco a surco, vamos a coger la tierra y con este asadón, esto es un asadón, vamos a correr la tierrita hacia nuestra planta. ¿Cuándo vamos a hacer el aporte? Nuestro cultivo de alberja, cuando el cultivo de alberja tenga entre 20 a 25 días de haber nacido, de haber germinado, o 15 centímetros de altura, llevaremos el primer aporte, el cual consiste en acercar tierra a la pata de la planta para favorecer así su sistema radical de formación y aireación y engrosar su tallo, lo cual le va a dar fuerza al cultivo. ¿Por qué hacemos eso? Para que las raíces tengan aire. Cuando nosotros movemos la tierrita, pues va a entrar aire a nuestras raíces. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ayudar que la raíz se extienda más, que tenga tierra suelta a su alrededor y que
la planta se desarrolle más fuerte, el tallo, sea de alberja, sea de frijol, de cualquier planta que nosotros sembremos, siempre debemos hacer un aporque. Cuando el cultivo de alberja tenga entre 30 centímetros de altura, procederemos a poner tutores o a amarrar las matas. Aquí vemos tutores. Nosotros aquí en Colombia contamos con unas plantas que se llaman guaduas. No sé en otros países qué nombre tendrán. Ellos tienen como unos chuponcitos, unos palitos, los cuales nosotros recogemos y se los podemos poner como tutores o guías a los cultivos de alberja, pero eso requiere mucho tiempo. Entonces, preferiblemente, más fácil, menos costoso, es amarrarla con estas piticas para que puedan trepar con sus zarcillos, que son las extremidades de la planta, y tener su libre desarrollo. Papá, no sé si tú tengas una imagen de cómo amarraríamos la alberja, o no sé qué clase de nudo le puedes decir tú a los hermanos que la pudieran amarrar. No tomé la foto porque no Porque se me estábamos pasó por amarrando albergue alto como hacer una muestra de cómo se no amarra tomé la alberja. foto. Entonces, pero podías hacerle una señal ahí, no sé si tienes por ahí a la Ah, mano ok. algo. Lo importante de esto es saber de que no se vaya a ahorcar la planta. Eso es lo más importante en la parte Pica cuando no la tengo, planta, ah, que no la trocemos, sí, exacto, que no la trocemos porque a veces la podemos amarrar que no trocemos la plantica, el tallito, tan con la apretada pica. que de pronto la planta engruesa un poco y puede partirse, se puede como ahorcar, lo decimos acá. Entonces lo que hay que tener en cuenta es, voy Ujú, a buscar algo por aquí como para, si tengo algo por aquí como para mostrarles, perdón, para esto, que les muestres. vamos a Ujú. coger esto acá, no sé si me alcanzan a ver. Bueno, entonces, digamos, esta digamos que es la mata de alberja, perdón, aquí la imagen, Alberja. acá, arveja. Entonces yo vengo con mi cabullita y entonces la amarro aquí en el inicio y debo dejarle un espacio, como ustedes ven aquí, aquí le estoy señalando, un poquito y hago mi amarre acá, que no se corra. Entonces él queda con un espacio. Si acaso esto comienza a engruesar un poco, no va a quedar apretado, no va a quedar apretado, ni se va a ahorcar. Entonces, si yo lo amarro muy acá, puede ser que comience a crecer y se pueda ahorcar. Así puede ser el mismo como con el tomate. Y entonces esto que está aquí ya queda amarrado, se lo amarra acá, le hace el nudo que no se corra Ujú. y esta parte de encima de la cabullita se va a amarrar arriba en un alambre que ella le va a mostrar ahorita eh, ahí en el dibujo. Paola, hay una forma de, no sé si tú cuando eh, estés, eh, estés compartiendo pantalla, vas a notar que hay en la parte de abajo, vas a encontrar como una lupita. Hay varias casillitas Sí, señor. abajo y hay una lupita. Esa lupita tú la puedes hundir y automáticamente lo llevas hacia donde quieras mostrarle. Entonces, no sé si tú verás, bueno, la anterior, eh, Ya. ahí esa, y si lo puedes acercar un poquito como para que se vea dónde se amarra, o sea, en el alambre, en que ellas, yo creo que la tercera, eh, la anterior es, no la anterior, Ajá. Acá la ve. sí, pero entonces échala un poquito más hacia el otro lado, Mira, no, aquí está el alambre. exacto, que ellos ven el alambre de dónde se va a amarrar, Papi, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? bueno, hacia la derecha, De los palitos. no sé si se ve la otra mejor, Ya la estoy cogiendo. no es que este es un sistema y este es otro sistema. No, yo creo que la de la mitad es la que se ve mejor. Sí. Sí, porque esta no se le ve Aquí acá vemos tres el alambre. sistemas. El de aquí que estoy mostrando en este momento
No, señor. Este es solamente 2 palos y va arriba un solo palo como atravesando el cultivo. El de la mitad, aquí sí podemos ver, ya que se ve el alambre, esta sí va con alambre y va amarrada planta por planta. Mientras que en esta que estoy mostrando, ella va con tutores que son palito por palito por cada planta. Entonces, podemos utilizar ese método y aquí vemos otro método en la otra. Esperante, yo corro. La otra. Ahora no me va a dejar papá pasar a la otra imagen. Porque, bueno, tú lo puedes, no sé si el cultivo que tú tienes ahí tuyo, que le tomaste la foto, se vea un poco mejor, Sí, donde se señor. ve el alambre. ¿Sí recuerdas? El del inicial. Ya, ya voy a mirar, papá. Sí, señor. Sí, pero espérate porque se me trabó esto. Para salir de ahí tienes que darles Sky, Ahora no ESC. encuentro la lupa para quitarlo. No, lo que tienes que darle es con donde dice ESC en la punta del Ya, computador. listo. Vamos a ver si encuentro la otra. Mira en qué diapositivas va. Sí, papi, ya le di. Estoy buscando la otra para mostrar a ver si en el mío. Exacto, ¿ves Ujú. ahí? Ahí está la primera. Voy a ver si en la mía sí se ve mejor. En la primera diapositiva tuya, ahí está. Pero yo no la veo. Sí, la primera. Sube Espérate porque no la veo. eso. Súbela hasta el final, hasta la primera diapositiva. Diapositiva número 1. Ahí está la Sí, número señor. 1, hazle clic ahí. Aquí sí se ve. Entonces muéstrale ahí, puedes agrandarlo un poco con la lupa. A ver si alcanza a ver. Vamos a ver si se ve. Sí, míralo, acá se ve. ¿Sí lo alcanzan a ver o no lo alcanzan a ver? Mire, aquí El tenemos, alambre. enséñale el alambre donde No se sé ve. qué dirán los hermanos. Sí, ahí se ve el alambre, pero señálaselo. Este es un método de sembrar. Entonces, aquí está un aguado en una punta, en el centro hay otro palito, otro palo, donde está la ola, y de ahí se agarra el alambre de Ya. la primera guadua hacia la segunda, hacia la segunda palo que colocó Paola ahí. Y de ahí se lanza para la siguiente guadua que aquí no se ve. Y entonces de ahí se van amarrando Palito. eh, con una pitica, se va Ujú. amarrando y se amarra la pata de la alberja y la punta se amarra en el Cada alambre. plantita de alberja. Cada plantica se va amarrando ahí arriba. Sí, señor. Entonces, no sé, esa es una manera, como mi papá les está diciendo y como nosotros casi siempre lo hacemos, pero también pudimos ver de que lo podemos hacer de diferentes, con tutores, cada una, o lo podemos también hacer, aquí yo les voy a mostrar uno, miren, por ejemplo, este que hay aquí. Esta no está amarrada una por una, sino que extienden las pitas de punta a punta y varias hileras. Y la planta de alberja va metida por la mitad de las pitas. De las caullas lleva caulla a este lado y al otro lado. Entonces la planta de alberja queda por la mitad. Hay mucha gente que le cuesta dificultad amarrarla como tal. Entonces, ¿qué se hace? Viene, ay, se me devolvió. ¿Qué hacemos? Venimos y para no amarrarla y no ahorcar la planta, la ponen mejor así y es más fácil. Entonces podemos hacerlo de la manera que nos quede más fácil a nosotros. Quisiera de pronto mostrarles aquí más o menos
con otra gráfica de esta manera. Digamos, esta es la plantica o las plantas de alberjas, digamos que cada una es una. Entonces ellas están aquí juntas y lo que hacen es esto. Queda así. El amarre queda una parte de la, vamos con uno para no enredarlo, queda de esta manera. Queda así, como lo ven ustedes aquí. Ahí queda. Y sino que ponen varias, una más abajo, otra más arriba, y van aumentando en la medida en que va creciendo la planta, le van amarrando y queda de esta manera, de este lado y del otro lado. Queda así y ella va trepando ahí. Ese es otro método para hacerlo. Bueno, papá, entonces, ¿lo pudiste ver? Sí. Entonces, yo creo que les quedó claro a los hermanos, ¿cierto? Miren, ahí está el otro, ¿O qué miren. piensan? El otro La método verdad es está que ahí. estaba tratando de buscar si tenía una. Acá, mírala. Este sería un método. Pero lo mismo, no alcanzan a ver el alambre. Pero sí ven los palitos, ¿sí o no? Sí, ahí se ven. Bueno, entonces, aquí miren, aquí también se ve que este también fue amarrado así, planta por planta. Pero ya sabemos que lo podemos hacer de la manera en que nos quede más fácil y pues que podamos suplir la necesidad que tengamos. Porque si no lo podemos hacer planta por planta, podemos utilizar este método. Ahora vamos a ver enfermedades y plagas. Aquí podemos ver una planta enferma. ¿Qué es la enfermedad? Es la alteración fisiológica de la planta, ya sea por hongos, por virus, la cual nos trae como consecuencias baja productividad. En la alberja, cuando le cae como hongos y virus, siempre, siempre, siempre eso nos va a traer una consecuencia que es baja calidad del producto y puede mermar la producción de la misma. Entonces aquí vamos a ver las principales enfermedades de la alberja. Vamos a empezar con la antranosis. Esta es la antranosis. Vamos a ver la planta de alberja con estas punticos, podemos decirlo, cafés, de color cafés y amarillenta. Le puede dar la antranosis tanto al fruto, a la vainita de la alberja, como a la hoja de la alberja. Entonces, antranosis o también llamada mancha de ascollita en otras partes. Está compuesta por un trío de hongos, son 3 hongos, el Colletotrichum, el Gloesporium y el Goniotrirum fukelili, que sobreviven en épocas frías en los restos de vegetales infestados o en la semilla. Cuando yo no compro o no tengo una semilla de buena calidad, muchas veces la semilla ya puede venir contaminada de esta enfermedad de antranosis. O muchas veces pude tener un cultivo que tenía antranosis y lo dejé encima del terreno. Y yo llegué, limpié, pero corrí el monte que tenía o la planta que tenía esta enfermedad y la dejé al lado donde yo voy a sembrar la alberja. Y ese pasto, esa planta enferma me va a traer la antranosis a mi cultivo. Por eso era que les decíamos en la clase pasada del tomate que cuando tengamos cultivo de tomate o de alberja que esté infestados por algún hongo, siempre debemos coger los residuos de cosecha o de planta, enterrarlos o quemarlos. ¿Para qué? Para que así no vaya a ser problema para nosotros en otros cultivos. Entonces podemos ver que la antranosis es un trío de hongos, pero ¿qué le gusta? Épocas frías y vivir en restos de vegetales infestados o en la semilla.
¿Cuáles son los síntomas de la antranosis? Son manchas irregulares de color marrón en las hojas inferiores de la planta, en los tallos y en los zarcillos. ¿Cuáles son los zarcillos? Los que se van a ir adheriendo a los tutores, a las pitas o a los tronquitos que nosotros le pongamos para que la alberja vaya trepando. La antranosis siempre va a empezar por los tallos inferiores, por la parte baja de nuestra planta. ¿Qué hace? Ella va a podrir el tallo basal, el tallo que va aquí al lado de la tierra, como en la pata de la planta, el cual debilita provocando encamado. Encamado quiere decir que las plantas como que se inclinen, como que se vayan secando y van a traernos como consecuencia la pérdida de rendimiento. ¿Por qué? Porque la planta, su tallo va a empezar a podrirse y la planta pues ya no va a estar erguida ni va a tener un buen desarrollo vegetativo. Para el control de la antranosis vamos a desinfectar el suelo antes de plantar. Pero esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros sepamos de que hemos tenido cultivos que han tenido antranosis o tengamos también cosechas, residuos de cosechas donde estuvo eso. De lo contrario, no tenemos que desinfectar nuestro suelo. Se hará eliminando y destruyendo las matas enfermas o quemándolas. Y también podemos utilizar la rotación de cultivos y semilla tecnificada. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar para la antranosis. Primero, pues vamos a desinfectar el suelo antes de plantar. ¿Cómo lo haremos? Eliminando y destruyendo las matas enfermas y quemando. Y la rotación es rotación de cultivos y semillas tecnificadas. Ahora vamos a ver las enfermedades. ¿Cuál enfermedad vemos aquí? La Fusarium. ¿Cuál es la Fusarium? Esta que nosotros vemos aquí. Es como un color que, se ve como un marchitamiento vascular de la planta porque no va a tener ya el desarrollo de la planta, no va a ser como les dijera, como ella empieza en las partes basales de la planta, pues va a ser su problema, va a ser en el radicularmente y en el tallo. Y al no tener el tallo un buen desarrollo, pues las plantas, sus hojas, sus foliolos no van a tener irrigación de buen desarrollo de fotosíntesis ni de savia elaborada. Entonces su producción va a ser menor y las hojitas van a empezar, miren, como a ponerse de un color grisáceo, como un hongo. A simple vista podemos ver que es un hongo de color gris y café. Esa es la Fusarium. Nos causa una pérdida entre el 30% y el 100% de la producción de post cosecha, infectando de forma masiva los cultivos. El Fusarium, cuando llega a nuestro cultivo, en menos de 4 o 5 días vamos a tener todo nuestro cultivo infestado. Es uno de los hongos que más se dispara con mayor facilidad en el cultivo de la alberja. El problema es que el hongo se puede quedar por tiempo indefinido en nuestro suelo. Nosotros podemos sacar la cosecha de alberja, podemos quitar los residuos vegetales de la planta, pero el Fusarium se va a quedar en el suelo. Entonces, esto sí nos trae problemas a nuestro cultivo, porque cuando hagamos rotación de cultivos, vamos a tener presente este hongo en nuestro suelo, en nuestro terreno, que nos va a poder traer afectaciones para otra enfermedad, para otro cultivo, perdón. El Fusarium, vamos a ver cuáles son los síntomas. Los foliolos, estas hojitas que vimos, las 2 hojitas de la planta, se ponen claras, se aclaran. Va a haber un debilitamiento de los peciolos, que son como los tallitos que unen las hojitas con el tallo principal y van a podrir los tallos y las plantas. Aquí vemos cómo el Fusarium ya llegó al peciolo, que es el que une las 2 hojitas, y miren ya cómo coge ese color café y empieza a podrirse el tallo, y al podrirse el tallo pues se va a podrir las hojas. Miren el color
que coge la hoja, como un color café amarillento. Este hongo se puede presentar con el exceso de riego. Cuando yo tengo demasiado riego en nuestro cultivo o cuando me llueve demasiado, eso me puede presentar Fusarium a mis cultivos. Fertilizantes en cantidades inapropiadas o exageradas y semillas contagiadas. Esto me puede traer Fusarium y lo que vimos, suelos donde ya habían cultivos que habían tenido Fusarium y quedan ahí, pues mi planta de alberja va a poder tener ese problema. Entonces, ¿cómo podemos controlar el Fusarium? No vamos a tener exceso de riego en nuestros cultivos. Ya sabemos que la manera cuando la planta requiere más agua es en el momento de ¿qué? De germinación, crecimiento, y el momento más crítico donde ella más necesita agua es en el momento de floración. Entonces tengo que aprender a manejar la cantidad de agua que necesite mi cultivo. Otra cosa, no debo echar cantidades exageradas ni inapropiadas de abono. Y más que todo, tener una semilla de calidad que sea resistente. El Fusarium se controla con semilla certificada y una variedad resistente y adaptada, y la desinfección de suelos. Entonces, aquí en Colombia, lo que yo les decía, a mí me gusta mucho la semilla pequinegra. ¿Por qué? Porque esa semilla viene certificada, donde no va a tener Fusarium, donde no va a tener antranosis. Entonces, más que todo, yo les diría como que tratar de buscar esa semilla certificada donde yo pueda saber que voy a estar libre de eso, a menos de que yo haya tenido cultivos anteriormente que mi suelo ya haya quedado contagiado de ellas. Otra enfermedad, otro hongo, el oidio. Vamos a ver cómo es. Este hongo se puede presentar con el exceso de riego. ¿Por qué les decíamos al principio de la clase que la alberja le gustan los suelos sueltos con suficiente drenaje? Por lo mismo, porque el exceso de riego o que la planta, el suelo no tenga buena, digamos, una facilidad de drenaje, pues me va a traer este problema. Me va a encharcar el agua en la raíz de la alberja y por ende ya voy a tener como ya esa inclinación a que los hongos se puedan desarrollar en mi cultivo. Entonces se puede presentar por el exceso de riego, por fertilizantes en cantidades inapropiadas, igual que el Fusarium, o por la semilla contagiada. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que estos... ¿Sí, papá? Bueno, especialmente el tema es en cuanto a cantidades inapropiadas exageradas de fertilizantes, se ve principalmente es en el tema de los abonos químicos. Cuando se echa abono químico en cantidades inapropiadas y exageradas es cuando la planta puede presentar más temas de hongos principalmente. Con el abono orgánico hay la ventaja de que, digamos, la cantidad que hay que echar la medida en el sentido de que no falte. Pero si se echa un poquito más, eso no tiene tanto problema porque se va asimilando fácilmente en la planta y el abono orgánico es como el alimento integral que va soltando los nutrientes o el azúcar en la cantidad apropiada que necesita para entrar a la sangre. Así igualmente el abono orgánico va soltando los nutrientes de manera secuencial y no produce una intoxicación masiva en la planta. Eso no quiere decir que también gastemos demasiado abono, excesivo abono, que perdamos como, ya que si nos cuesta trabajo tener abono orgánico, debemos saberlo utilizar para que no le echemos de más, aunque no se pierde el nutriente, pero lo podemos utilizar para otra planta. Entonces, principalmente en cantidades inapropiadas exageradas de fertilizantes se refiere más al abono químico. Sí, papá, gracias por la observación. Sí, porque muchas veces cuando echamos los abonos químicos, por ejemplo, un triple 15, pues llevamos cantidades exageradas de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, o la urea.
También nos puede ayudar a tener estos problemas. Gracias, papá. Se presenta el oidio, también vamos a ver cómo se presenta. Se presenta como manchas cloróticas. Aquí las podemos ver de color cafecito, pero también amarilloso. En los foliolos basales también empieza en la parte inferior de la planta. Luego se van tornando blanquecinos, terminando en un color negro y atacan hojas, tallos y vainas y semillas. Muchas veces cuando vamos al mercado, a la plaza de mercado, podemos ver como unas alberjas que nos las venden como a un precio menor, pero vemos que la cáscara es como amarilla, café, y es porque tienen este hongo o negrita. Entonces baja la calidad del producto porque su color no va a ser lindo. Y ya sabemos qué es. ¿Cómo vamos a controlar esto? Lo podemos tratar con bicarbonato, esparciendo a las plantas infestadas. Pero cuando lo hacemos de una manera, digámoslo, preventiva, que vemos que 2 o 3 planticas vemos que tienen este oidio, nosotros podemos echar el bicarbonato, coger el puñadito de bicarbonato y esparcirlo encima de nuestras plantas y echarlo en las partes bajas de la planta de alberja. Esa es una de las maneras que hemos podido ver orgánicamente que le sirve al oidio. Otra cosa también que le sirve es el azufre y el cobre, que son fungicidas. Los podemos utilizar en polvo o a razón de 2 a 5 gramos por litro de agua y fumigarlo con nuestras bombas de aspersión. No lo mezclamos con aceite ni productos de reacción alcalina y no lo suministramos a las plantas cuando las temperaturas estén elevadas. O sea, esto cuando vamos a utilizar cobre y azufre, no lo hagamos a las horas, digamos a mediodía, a las 11, a las 12, a las 2, 3 de la tarde, no. Siempre lo debemos hacer o a las 6 de la mañana o en eso de las 4 o 5 de la tarde. ¿Por qué? Para que no vaya a quemar nuestras plantas con las altas temperaturas del sol. Y recordemos que no lo vamos a mezclar con aceite para que peguen nuestras plantas, no. Simplemente lo aspersamos en agua de 2 a 5 gramos por litro de agua y fumigamos con eso. ¿Qué también nos sirve? El caldo bordelés o el caldo sulfocálcico, que también están listos e indicados para tratar esta planta. Esos también los podemos ver en lo que mi papá nos enseñó o en el canal de mi papá. Hay un punto Otro que ahí nos sirve es en el punto de pasa la anterior, la de caldos sufocálcicos y el caldo bordelés se hace bordelés. con sulfato, Ujú. él se hace con sulfato de cobre, o sea que este también tiene cobre. Y el caldo sufocálcico pues tiene azufre. Entonces ahí Sí, están los señor. dos que son fungicidas. Ujú. Y el purín de cola de caballo. Es porque la cola de caballo es una planta fungicida, entonces también nos sirve. Entonces podemos ver que podemos utilizar el azufre en polvo haciendo aspersiones en polvo o lo podemos disolver en agua y lo agregamos así o utilizamos el caldo bordelés o el otro caldo. Ahora vemos 100 gramos de cómo preparamos el de cola de caballo. 100 gramos de cola de caballo lo vamos a macerar. Macerar es machacarlo contra una piedra o no sé cómo lo harán ustedes. O 50 gramos de cola de caballo seca. Lo depositamos en un recipiente con 1 litro de agua, lo revolveremos y lo dejaremos reposar por espacio de una semana. Entonces cogemos los 50 o los 100 gramos de cola de caballo, si está verde o seca 50, lo metemos bien maceradito en un recipiente con 1 litro de agua, pero nos olvidamos de él por espacio de una semana. Luego lo revolvemos, lo colamos en un trapito, en un saquito y lo vamos a tener listos para aplicar. Si es como preventivo para nuestro hongo oidio, utilizaremos la dilución a razón de 10%. Y si el hongo está ya presente, entonces el 20%. 3 veces cada 15 días lo vamos a utilizar.
¿Qué quiere decir eso? Que en una bomba de 20 litros, pues vamos a agregar prácticamente ¿qué? ¿Cuánto, papá? Yo aquí lo utilizo cuando lo he tenido que utilizar, utilizo para una bomba de 20 litros, utilizo 2 litros de el purín de cola de caballo porque lo he hecho, digámoslo, como fuerte, bien concentrado. Pero ustedes lo pueden utilizar en cantidades menores y también la cantidad de cultivo que tengan. Depende de lo que ustedes tengan. Aquí pues Ahora presenta vamos. al 10, perdón, pasa al Ujú, anterior, al 10% quiere decir que usted utiliza eh, 90 partes de agua y 10 partes de la cola del purín de cola de caballo. Y si ya está presente el hongo, puedes utilizar 20 partes de cola de caballo y 90 partes. Ejemplo, así como un ejemplo. Si yo voy a preparar 100 mililitros para echarlo, porque no sé cuánta cantidad tendremos pues, para fumigar, si son 3 maticas o 4 maticas que tengamos. Entonces usted puede coger 90 mil, si ya está presente la plaga, 80 mililitros de agua y 20 mililitros del purín de cola de caballo, lo revuelve y lo aplica. Esa es una manera. Si es un litro, entonces si vas a preparar un litro del producto, ya ahí serían, en el caso de que esté el presente, serían 800 mililitros de agua por 200 por mililitros del 200. purín de cola de caballo. Ujú. Por Y eso era 3 que yo te decía veces que, por ejemplo, al día cada 15 días. cada 15 días. Por eso es que yo te decía que cuando lo he utilizado, como tengo grandes cultivos, entonces lo utilizo 20 litros de agua y le echo 2 litros de él, pero porque lo quiero utilizar concentrado. Vamos a ver el gusano de la alberja. Aquí podemos ver este gusano. Este gusano, también denominado gusano cogollero, lo vemos inofensivo, pero podemos llamarlo como el vampiro de la alberja. Es de este color como blanquecino. ¿Por qué lo llamamos el vampiro? Porque succiona la savia del cogollo de la alberja hasta debilitarlo al punto de secarlo. Sabemos que la savia es como la sangre de la planta de la alberja. Podremos encontrar por planta de 2 o 5 gusanos. Quiero aclararles algo. Lo que mi papá siempre les ha dicho, no es que cuando vamos a sembrar vamos a encontrar todas estas plagas o todos estos hongos en nuestros cultivos, no, sino que lo que él les ha dicho, queremos enseñarles para cuando ustedes vean o tengan algún caso, sepan a qué se van a enfrentar, pero no es que todo eso le vaya a caer a su cultivo de alberja para que no se asusten. A mí personalmente entre leguminosas que me gusten sembrar es el frijol y la alberja, más que todas las demás, porque para mí personalmente es como los cultivos más fáciles de, de sembrar, de cultivar. Entonces, no vayan a pensar que les va a caer todo eso a su cultivo. Entonces, volvamos al gusano cogollero. Debilita nuestra planta porque succiona ¿qué? La savia del cogollo y lo podemos encontrar si está presente en nuestros cultivos de 2 a 5 gusanitos por planta. ¿Cómo lo vamos a controlar? Este gusano, al igual que el gusano barrenador, lo podremos controlar con una mezcla de harina de trigo y bicarbonato. Harina de trigo blanca, de la que utilizamos para hacer el pan, la arepa o lo que utilicen en sus casas. Tomamos 2 cucharadas de harina de trigo, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, lo mezclamos todo en un recipiente hasta que quede todo bien incorporado. ¿Qué hacemos con eso? Vamos y lo vamos a untar en las hojas. Primero mojamos nuestras hojas con agüita y después cogemos un poquito de esa mezcla y la vamos a untar en nuestras hojitas. Por el en vez
y el frente de la hoja. ¿Para qué? Para que ellas puedan quedar ahí y como que el gusano se alimente de esa masita, de esa harina, y él va a comer de eso y de eso va a morir, porque no va a ser digerible a su sistema. Entonces, ¿me entendieron? Ese pedacito. Mezclamos las harinas de trigo con el bicarbonato de sodio, mojamos la planta, las hojitas donde vemos que está el gusano infestado, que esté allí comiendo, hacemos como una capita encima de la hoja por el en vez y el frente de la hoja y el gusano se va a comer esa harinita. Y con esa harina su sistema digestivo no va a ser capaz de absorber esa harina y él va a morir. Otra cosa que podemos usar, arrancar las hojas que tengan las larvitas del gusano o coger los gusanos uno por uno, mirar nuestra planta, pues si tenemos 10, 15 maticas de alberja, no más, pues es como fácil para nosotros hacer el trabajo de ir y despulgar cada matica y sacar el gusano. Ese podría ser una también de las cosas que tenemos factibles. Y si no, untar el bicarbonato de sodio con la harina de trigo. Ahora vamos a ver el gusano minador. Aquí lo podemos ver. ¿Qué hace este gusano minador? Tiene 2 milímetros de largo cuando es una larvita. Sus huevos son puestos en el en vez de la hoja, por debajo de la hoja, por una mosquita de la misma familia del gusano barreneador, del que acabamos de mirar antes. Este gusano minador, las larvas ponen los huevitos en las partes inferiores de la planta. ¿Qué hacen estas larvas? Ellos hacen un túnel en las hojas de la planta y sus tallos, creando como túneles, minas. Y hay muchas variedades de estos gusanos minadores, pero el problema que traen es que también succionan la savia de la planta. Entonces, el gusano minador, ¿cómo lo vamos a controlar? Con una solución de jabón potásico, el que veíamos en las clases anteriores. Esa puede ser una de lo que podemos ayudarnos para que no caiga este gusano minador. Vuelvo y les aclaro, no es que a su cultivo de alberja le vaya a caer todos estos gusanos en una sola planta, no. Pueden haber ocasiones que puedes ver que va a haber un gusano minador o puede haber un gusano cogollero o como en otras ocasiones no se va a presentar ninguna de esas, pero queremos que ustedes sepan qué hacen en un caso que aparezca. ¿Cómo vamos a utilizar el jabón potásico? El jabón potásico lo vamos a tomar y lo vamos a mezclar con agua a una concentración de entre el 1 al 2%. Luego tomamos esta mezcla, la vamos a rociar sobre la planta prestando especial cuidado el en vez de las hojas para el gusano minador. Siempre tenemos que mirar la parte de abajo de las hojas porque nunca lo vamos a ver encima de la hoja, siempre va a estar abajo. Lo aplicaremos una vez por semana durante un mes, cuando lo tengamos presente. Aquí podemos ver la imagen donde están volteando la planta y se está aplicando, como es poquita cantidad de cultivo, lo están haciendo con una aspersión manual pequeño, pero siempre llevando el jabón potásico a la parte de abajo del en vez de la hoja. Es muy importante estar conscientes que muchas de las enfermedades de la alberja las podemos evitar teniendo una semilla tecnificada y certificada. Si nosotros queremos evitar muchas de estas plagas, como hemos visto, gusanos, hongos, más que todo, los hongos y los virus, el secreto está en esto, en la semilla tecnificada y certificada. ¿Por qué? Porque muchas veces la semilla es la que trae el problema y nosotros pensamos que de pronto es el tipo de abono que estamos utilizando, que es el suelo, que es nuestras plantas y no es ni el ambiente que nos trae esto, sino que pasa, es nuestra semilla que desde que la sembramos ya viene inoculada con estas enfermedades. Entonces, siempre les recalco, compre semilla tecnificada y certificada. Cuando usted ya esté cosechando en su finca y usted ya tenga su cultivo,
y usted diga, listo, tengo 10, 15 matas de alberja, voy a secar semilla de ahí, siempre recuerde guardar las semillas de mejor tamaño, la vainita, las más gruesas y casi siempre se cogen las que van en la parte central de la vainita, 3 o 4 semillitas. Los extremos de la vainita no se guardan para semilla, siempre son el centro. Entonces, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de la alberja. No sé si tienen preguntas para mi papá y para mí. ¿Qué les quedó de pronto de incógnita o qué quieren preguntar? Yo tengo varias preguntas y y unos aportes. Sí, señor. Saludos a todos los hermanos, saludos a ambos y bueno, de verdad que muy fructífera la clase. Quería hacer una pregunta primero. No sé si no escuché o si lo dijeron y estuve distraído. El número de plantas por metro que se colocan antes de eso tengo una duda. Esa alberja que ustedes llaman allá en Colombia, ¿es la misma arveja normal, Pisum sativum, las arvejitas de Mendel o es otro tipo de arveja? Porque yo tengo entendido no, pues por supuesto, las arvejas no se dan en las que uno conoce como arvejas, pues las que uno come. No se dan sino en estos países por aquí, en España, en Canadá, no sé en dónde. ¿Cómo? Es la misma. Es la misma, hermano. Es la Pisum sativum, que es la misma de Mendel, con que le hizo el estudio. Es la misma, sino que como se han mejorado y se han sacado varias variedades de ellas, 56 contamos con ellas en el mundo, ya la podemos bien cultivar en nuestros países. Perfecto, ya está tropicalizada, pues. Ya. Por eso les decía que hay 56 variedades, hasta el punto donde ya nosotros, aquí en los trópicos, ya podemos también sembrarlas. Perfecto. ¿Y qué distancia manejan ustedes o cuántas semillas manejan ustedes se deben colocar por metro? A ver, pues por metro exactamente yo no te podría decir, pero lo que sí lo hago es, como les decía, cada 25 centímetros siembro 3 semillitas. Entonces serían 4 plantas por metro. No, cada 25 son 4 puntos y 4 por 3, 12. Estás metiendo 12 plantas por metro lineal. Por metro, sí, señor, discúlpeme. Así, sí, señor, así es. Ajá. Está bien, yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que hasta se puede retar a 15. Yo creo que por ahí van los tiros. Sí, depende porque cuando se siembra no de manera orgánica, sino en la manera tradicional con abono normal, se siembra aún más cerca y no se siembra de a 3 por huequito, sino que lo siembran en chorro, de una manera de en chorro donde va cada planta como cada 5 milímetros, una de una, cada semillita. Pero ¿qué pasa ahí? Es más contagioso las enfermedades y como más susceptible a cambios climáticos y enfermedades. Entonces, por eso hemos optado como sembrarla un poquitico más separada, de que de pronto yo vea como una enfermedad, digamos, aislada de oidium y yo pueda arrancar la planta, llevármela y quemármela y no haya pasado a mi otra planta del lado. ¿Me hago entender? Sí, muy bien, perfecto. Sería interesante, hermana, que ustedes la siembran, montar ensayitos con diferencias de distancias por metro, pues, o sea, si mantienen, vamos a suponer que siembran en hilos, a 70 centímetros entre un hilo y otro. Entonces, bueno, agarrar por lo menos 10 hilos, sembrarlos, así como usted está haciendo, a 25, 3 plantas, pero luego hacer uno a 25 con 2 y el otro a 25 con 4. Entonces,
Y medir, y medir, y medir, y medir, medir número de lóculos, o sea, número de semillas por vaina, medir tamaño de vaina, medir el peso de las 100 semillas. Eso es interesante. Como para Es ver el interesante rendimiento, sí, señor. Ujú, para para ver poder el y rendimiento de poder cosecha. y con un mismo y con un mismo abonamiento, para ver hasta dónde el abonamiento Influye. asiste. Claro, claro. Ujú, Eso es interesante y eso es una tontería. Eso es agarrar, medir, pesar una balanza, una regla, lápiz y papel y listo. Y luego de ahí, para el próximo curso que ustedes tengan, usted ya puede tener una tabla, ya usted puede presentar cantidad una exacta. tabla con unos datos que van a ser, pero extraordinariamente interesantes. Sí, Lo otro que quería decirles es que hay tres hongos que están en todas partes. Son como el hambre, ellos están en todas partes, ellos son como familia, están en todas partes. Y es Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. Son tres hongos que son hongos de suelo, pero también, por lo menos Fusarium no solamente es un hongo de suelo, Fusarium puede atacar en toda la fase, en toda la fase. sí, señor. Entonces, la mejor manera, aparte de la semilla, aparte de la sanidad que yo le puedo hacer a los suelos, pero la mejor manera de yo poder eh, sacudirme ese problema de encima es vacunando mis plantas. ¿Y con qué las vacuno yo? Pues con tricoderma. Tricoderma Sí, es inocular las el, plantas. el, el caballo de batalla de toda la siembra. Aquí en España, esto es esto yo no sé, pero yo no, bueno, Dios trajo bendiciones en un lado y a otros le dio otras, pero aquí lo que sucede es que uno no lo entiende hasta que no está aquí y no lo vive. Aquí, ¿qué pasa? Que aquí la helada viene, desciende a -3 grados y congela todo el suelo y entonces hizo un manejo físico de saneamiento de todos los hongos patógenos. Entonces aquí no hay necesidad de nada de eso, sino que en lo que comenzó la primavera se sembró y las plantas crecen sanas porque no hay patógenos en el suelo. Pero nosotros no tenemos eso allá en el trópico. Entonces, allá tenemos que usar Bacillus subtilis, que, que no sé cómo, no recuerdo cómo capturarlo naturalmente, pero tricoderma sí lo tenemos, sí, y sí, todo el mundo sabe capturar, o mucha gente sabe capturar, yo creo que incluso ustedes saben capturar tricoderma también del suelo. Y aplicando tricoderma en la semilla, nosotros nos vamos a garantizar sacudirnos de esos problemas. Yo tuve una siembra, no de arvejas, pero yo trasplanté la última vez en Venezuela hubo cerca de 10.000 plántulas de pimentón y me hicieron la guerra para que colocara fungicida y no lo quise colocar. Hice una vacuna de Bacillus subtilis con tricoderma. De las 10.000, ninguna, no tuve una sola con pata negra, una, no la tuve. Y me cayó agua porque fue en pleno invierno y el suelo era arcilloso y eso fue terrible. Y se me murieron muchas ahogadas, pero no las mató no las mató el Fusarium. Entonces, bueno, ese era el aporte y bueno, Ajá. muy bien, que Dios los bendiga, pues. Muchas gracias, hermano. Aprendemos más porque miren lo que nos dices. De España, que no tienen el problema porque la helada mata, mejor dicho, todos los hongos. Gracias. Bueno, hermanos, no sé qué otra pregunta tengan o Vamos a mi mirar, papá que quiere aportar o dejamos allí, no sé. vamos al chat. Bueno, no complementando, sino afirmando lo que el Ujú. hermano Carlos nos comparte.
siempre es bueno, lo habíamos dicho cuando hicimos el tema de los semilleros en el ciclo 1 de agricultura, siempre tratar de trabajar con el, el Bacillus subtilis y también con el tricoderma para prevenir el tema de los hongos, el tema de los hongos. Y también, pues, además de los semilleros, los podemos incorporar aquí con cualquier tipo de semilla donde van a ser atacadas por hongos. Voy a ir un momentico aquí al chat para mirar qué pregunta hay por acá. Esperen un momento. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué quiere decir una semilla tecnificada? Es una semilla que viene escogida, viene tratada. Muchas veces lo que decía el hermano Carlos, antes de vender la semilla la tratan y la inoculan con estos hongos o con lo que va a evitar que el hongo esté presente en la semilla. Eso es una semilla tecnificada. También hay que tener en cuenta que hay semillas que por naturaleza traen resistencia a ciertos hongos, bacterias. Entonces ya ellas por naturaleza lo traen y entonces observan eso y esa semilla pues la reproducen y la venden con mayor facilidad o la recomiendan que han pasado por pruebas de resistencia a ciertos hongos por naturalidad. O otros ya vienen tratadas con algunos productos para prevenir el ataque de las enfermedades y de las plagas. De los hongos. Bueno, hermanos, si hay alguna inquietud o alguna otra diferencia, aquí dice, aquí hay otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre una arveja y el chícharo? El chícharo. Bueno, yo aquí en mi Hasta donde ignorancia yo tengo entendido es lo mismo. No, es es lo lo mismo. mismo, papá, con diferente. Sí, señor. Sí. Hasta donde yo tengo entendido, no sé. Aquí dice, Si de bendiciones, pronto ¿cuánto tiempo se lleva para poder cortarla y comerla? Bueno, la alberja hay aquí, dos pues, formas. ajá. Hay una forma cuando se consume la arveja verde, Tierna. ya, entonces no se deja secar. Y hay otras que se seca y cuando ya está seca es que se coge para guardarla. Pero la alberja verde, por lo menos acá en Colombia, la utilizan mucho más que la alberja seca. Y entonces se coge antes de que usted observa y usted toca la vaina. Y la vaina es la bolsita donde viene. Y cuando usted toca esa vaina, digámoslo así, pongámoslo que esta sea la vaina y usted la tocó, y usted ahí siente ya la formada de las semillitas, ya siendo, y están gorditas, y se le ve la forma de la semillita ahí, y usted la toca, ya la puede coger para consumirla verde. Pero si la quiere guardar, entonces espere que se seque. Hay que estar atendiendo pues el tema de los pájaros, que hay pájaros que llegan a comérsela. Entonces sí, ya ese es otro punto que hay que hacer. Y la puede secar y la puede guardar. Entonces hay dos formas para En coger. promedio, Verde. en promedio, en promedio, la alberja verde son de 120 a 150 días después de sembrada. Se demora la alberja para cosechar verde. Y ya seca, pues toma un poquito más de tiempo, pero si la quiero recoger, como dice mi papá, en vainita verde, son de 120 a 150 días en promedio, aquí en Colombia. No sé, en otros. Bueno, no sé, papá, ¿tienen más preguntas o terminamos? Muchísimas gracias por todo, Paola y profesor. Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Y feliz semana para todos. Gracias, hermana, Igualmente, lo hermana. mismo para Gracias por la usted. compañía.
Dios les bendiga y les guarde y les dame muchas bendiciones en ustedes y cada día le dé sabiduría de lo alto para que pueda transmitirnos a nosotros. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a, recuerden